Saludos amables televidentes, bienvenidos a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy como cada día a esta misma hora por este mismo canal para comentar y conversar sobre temas de interés colectivo en materia económica, principalmente en materia económica. Hoy ustedes saben que el gobierno anunció una variación en los precios de los combustibles, dispuso aumentos de precios, principalmente en el precio del, el gas licuado de petróleo, y también dispusieron precios en otros combustibles, pero se congelaron. El precio de la gasolina quedó congelado y el de gas natural, se mantiene congelado. Los demás combustibles subieron, exacto. Fue el de las gasolinas fueron los únicos que no subieron, pero después gasoil, gas licuado de petróleo y todos los demás subieron entre unos 57 pesos. Pero se pensaba que incluso los aumentos iban a ser mucho mayores, por lo tanto es bastante halagador el hecho de que no subieron tantos. De acuerdo con esta información, dice que los nuevos precios de la gasolina premium, 208, la gasolina regular 195,20, se mantienen igual. En cambio, el gasoil regular se venderá a 147 con un aumento de 2 pesos, el gasoil de tipo óptimo 159,10 para un aumento también de 1 peso con 50 centavos. Hay un aumento de 6,50 en el Aftur, el combustible que se utiliza para aviones, y un aumento de 7 pesos en el gas querosén. El full oil, que es el combustible de generación, se mantiene a 96,5. El gas licuado de petróleo, 102,50 para un aumento de 1,50. Esos son los precios de los combustibles, con una cotización en el cálculo de la tasa de cambio por parte de Industria y Comercio de 47,57 por dólar, y ustedes saben que el precio del petróleo registró unas alzas esta semana, aunque se mantuvo por debajo como quiera de los $50 el barril, y eso es bastante halagador. Pero quiero hacer un comentario sobre un tema que se está cocinando, un tema que se está cocinando y que creo que es de interés colectivo y que hay que prestarle atención. Existe en la República Dominicana, ustedes saben, una cantidad importante de estaciones de combustibles y una cantidad importante de estaciones de gas licuado de petróleo, pero estas estaciones operan de manera separada. Las empresas distribuidoras de combustibles, que están autorizadas a expender combustibles en determinados puntos, venden los combustibles, generalmente gasolina en sus dos tipos, gasoil en sus dos tipos. Algunas venden querosén, gas querosén, porque ustedes saben que el querosén se utiliza principalmente en los pueblos del interior como combustible para las avionetas y para lo que tiene que ver con la fumigación y también la distribución de abonos. Entonces hay avionetas de esas pequeñas que utilizan querosén, pero también para alumbrado se utiliza querosén en algunos sitios, principalmente en los pueblos del interior. Y el gas licuado de petróleo que se vende, ustedes saben, para uso de cocina y también para uso de los muchos vehículos que utilizan gas licuado de petróleo para economizar combustible, pero principalmente los carros de concho, los llamados carros de concho. Hay algunos sectores que están propiciando o que están proponiendo que el Ministerio de Industria y Comercio permita que el expendio de gas y gasolina se pueda hacer en un mismo establecimiento. El expendio de gas licuado de petróleo y gasolina. Sin embargo, otros sectores consideran que es incorrecto o que sería riesgoso o que podría resultar más negativo que positivo desde el punto de vista de medidas de seguridad y desde el punto de vista también de controles, incluso hasta el medio ambiente. La verdad es que desde aquí consideramos que las autoridades y hasta nuestro sector empresarial no deberían proponer alteraciones de las cosas que funcionan relativamente bien o medianamente mal. O sea, si tú haces una propuesta, debería ser para que las cosas mejoren, pero no para ponernos en mayor riesgo del que ya estamos. Y hago esa referencia porque ustedes saben que las estaciones de gasolina y de gasoil en el país generalmente tienen mayores niveles de control y menores niveles de riesgos que las estaciones de gas licuado de petróleo. Ahora, aún así son empresas o establecimientos de riesgo porque bregan con combustible, con productos inflamables. Ahora, si tú juntas en un mismo establecimiento el expendio de gas, de gasoil y de gasolina,
entonces estás aumentando la probabilidad de riesgo. Estás aumentando los niveles de inseguridad o estás aumentando la probabilidad incluso hasta de afectar el medio ambiente. Imagínense ustedes, por ejemplo, la capital, el centro de la ciudad. En nuestro centro de la ciudad, nosotros tenemos muchas estaciones de combustible bastante bien modernas y bastante bien adecuadas. Óyeme, y que encima de esas estaciones de combustibles que ya están en zona metropolitana, se permita instalar un par de tanques de 10.000 galones de gas licuado de petróleo para también expender gas licuado de petróleo, yo creo que sería improcedente. Pero aparte de eso, fíjense una cosa, cuando ustedes analizan los niveles de accidentes o de situaciones que se han presentado en estaciones de combustibles en la República Dominicana durante los últimos años, la mayoría son en estaciones de gas y muy pocas veces en estaciones de gasolina y gasoil. Por varias razones. Una de ellas es porque las estaciones de gasolina y de gasoil expenden un combustible líquido que es más fácil de controlar en caso de un escape que el combustible en forma de gas. Porque el combustible gaseoso es más difícil de controlar porque se expande. Incluso puede expandirse sin que la gente se dé cuenta. Y luego por el olor que tú dices, pero ven acá, parece que hay un escape. Pero tú te das cuenta cuando ya el olor es demasiado. Sin embargo, un derrame de gasolina tú te das cuenta en el momento y puedes controlarlo más rápido. Por lo tanto, es más segura la estación de gasolina y de gasoil que la estación de gas. Pero a eso se suma otro elemento. Se suma otro elemento y es el elemento relacionado con el hecho de que la mayoría de vehículos que utilizan gas licuado de petróleo en la República Dominicana, ya dije que son carros de concho. Carros de concho que andan a veces con un tanquecito suelto en el baúl de atrás, dando vueltas ahí, sin los más mínimos niveles de seguridad, con un sistema de adaptación que tal vez se lo puso el mismo chofer o propietario del vehículo, y que entonces no tiene los mismos niveles de seguridad que tienen los vehículos de gasolina y de gasoil que vienen de fábrica con sus sistemas instalados. Por lo tanto, no son vehículos con adaptaciones y por lo tanto tienen menos riesgo en el momento de cargar combustible. Eso también es otro elemento que deberían tomar en cuenta las autoridades a la hora de analizar la absurda posibilidad de permitir que en un mismo establecimiento se venda gasolina y al mismo tiempo se venda gas licuado de petróleo. O sea, es algo que es preciso controlar o que es preciso evitar. Otro elemento también a tomar en cuenta, aunque quiero pedirle de un pronto a nuestro director que me corrija el ruido, porque siento que hay un ruido, como que alguien está hablando en el estudio. Otro elemento a tomar en cuenta es el hecho de que aquí en el país la mayoría de estaciones de gas licuado de petróleo son empresas de propiedad dominicana, pero muchas de las empresas que expenden gasolina y gasoil son empresas que representan marcas internacionales. Y esas marcas internacionales a veces son marcas de mucho prestigio que cotizan en bolsa y que pueden correr muchos riesgos si se produce algún tipo de noticia desagradable que implique el nombre de su marca. Entonces, si aquí una estación de combustible sufre una explosión o un incendio y sale en los periódicos internacionales, si se trata de una estación de combustible de una empresa multinacional de combustible, lo primero que va a salir es el titular referente a la marca del combustible, lo cual afectaría a la empresa representante en el ámbito internacional. Por lo tanto, las estaciones de combustibles aquí que expenden combustibles de marcas que son de conocimiento o de trascendencia internacional, no deberían permitirse el riesgo de que algunos de los empresarios a los que ellos representan se les permita vender su marca de combustibles, gasolina y gasoil, al mismo tiempo que se vende gas licuado de petróleo en un mismo establecimiento, porque así se aumentaría el riesgo de cualquier tipo de eventualidad no deseada que pudiera no solo afectar a la población en cuanto a su seguridad y al establecimiento en sí mismo en cuanto a su seguridad, sino también que pudiera afectar la imagen de la marca a representar en el ámbito internacional. O sea, fíjense todos los elementos que yo he mencionado aquí, que son adversos a la posibilidad de permitir
la venta de gas licuado de petróleo y de gasolina y gasoil en un mismo establecimiento. En resumidas cuentas, eso implicaría aumentar los niveles de peligrosidad, aunque sea controlada, que pudiera existir en la actualidad en un establecimiento de expendio de combustible. Porque siempre en los establecimientos de expendio de combustible hay niveles de riesgo y por eso las medidas de seguridad y de controles son mucho mayores. Pero entonces, si le adicionamos mayores niveles de riesgo a esas medidas de seguridad o de control, entonces hay una situación de mayor trabajo o de mayor esfuerzo de parte, de parte de los propietarios o de los operadores de estas estaciones. O sea, es algo no conveniente. Además, fíjense algo, a veces usted tiene en las noches aquí, principalmente en la noche, en las estaciones de gas licuado de petróleo, filas de carros, de carritos de concho, 10, 15, 20 carritos de concho en fila, uno atrás de otro, echando gas. En una estación de combustible, de gasolina y gasoil, 20 o 30 vehículos tal vez al mismo tiempo echando gasolina. Entonces, que se atomice en determinadas horas del día, en una estación de combustible, una cantidad determinada de carros de concho, de gas licuado de petróleo, y de vehículos, ya sea de concho o no, de gasoil y de gasolina, echando combustible en un mismo establecimiento. O sea, se pudiera uno hasta sentir atemorizado. Si aquí ocurriera una eventualidad que no se quiere que sea así, pues sería bastante riesgoso. Y ese es otro aspecto también. Aquí recientemente se publicó un informe donde se daba cuenta de la cantidad de estaciones de combustibles que tenían permisos vencidos o que operaban sin autorización o que operaban sin los registros correspondientes de control o de medio ambiente. Y la mayoría de los establecimientos de combustible que estaban en falta eran establecimientos de gas licuado de petróleo. O sea que los establecimientos de combustible, de expendio de combustible, de gasolina y gasoil, generalmente parece que tienen mayores controles en cuanto a al otorgamiento de los permisos y el cumplimiento de las normativas para tales fines. Y no hay que mencionar el hecho de lo que dije al principio. Cuando uno revisa la zona metropolitana de Santo Domingo, se da cuenta de que hay muchas estaciones de combustibles, pero muchas estaciones de combustible que operan con bastantes buenos controles. Si a eso le agregamos entonces la posibilidad de que en esas mismas estaciones se permitan estaciones de gas licuado de petróleo, entonces estaríamos aumentando las posibilidades de riesgo de esas zonas residenciales o metropolitanas aquí donde hay estaciones de expendio de productos inflamables. O sea que yo lo que quisiera exhortar desde este programa a las autoridades de industria y comercio y a cualquier otra autoridad correspondiente, que no inventen con permitir la instalación en un mismo establecimiento de estaciones de combustibles, gas, gasolina y gasoil junto con gas licuado de petróleo. Porque eso podría ser más perjudicial que beneficioso. Y resultaría más perjudicial que beneficioso también para los propios empresarios u operadores que estarían proponiendo esa posibilidad. Es una humilde sugerencia que hacemos aquí y desde aquí también quisiéramos sugerirle a las autoridades de defensa o de protección del consumidor que estén pendientes y atentos a eso para que no vayan a permitir que eso ocurra sin por lo menos emitir una opinión tendente a advertir sobre las situaciones de riesgo que eso pudiera implicar. A la ciudadanía en sentido general también debe tener el cuidado y la observación para evitar esa eventualidad. Que no se permita aquí la instalación en un mismo establecimiento de expendio de gasolina y gasoil y encima de eso también de gas licuado de petróleo. Es mejor que sigan separados esos establecimientos y así tenemos menores riesgos. Vamos a una pausa y cuando retornemos continuamos hablando dinámica económica.
Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Seguimos con este su espacio de Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Un fin de semana de, víspera del Día de los Padres, porque ahora el último domingo de julio es el día de los padres. Pero aunque hemos visto mucha promoción en los medios de comunicación con motivo del Día del Padre, pero en términos de actividad económica a nivel de las plazas comerciales, los centros comerciales, como que no se siente mucho. Claro, a veces las personas hacen comparaciones entre la actividad comercial que genera el Día del Padre y la actividad comercial que genera el Día de las Madres. Es diferente, porque ustedes saben que el Día de las Madres, el sentimiento hacia la madre es un sentimiento mucho más arraigado, mucho más profundo, y hace entonces también que la expresión de amor o de afecto con un agrado, un regalo sea mucho mayor. Pero de todas maneras, estamos finalizando el mes de julio, es el séptimo mes del año, o sea que el tiempo avanza, se inicia el mes de agosto a partir de la próxima semana, y es el mes en que el gobierno del presidente Danilo Medina pues estará de aniversario, cumpliendo 5 años de gobierno, 5 años de gestión, o sea, 4 años del primer periodo y el primer año de su segundo periodo. El presidente esta semana reaccionó ante la manifestación que hiciera un sacerdote en una inauguración que estaba haciendo en Santiago, y entonces aprovechó para defender su gestión de gobierno. Bueno, hay gente que dice, bueno, que este sacerdote motivó la reacción del presidente, pero la verdad es que seguro el presidente quería tener un motivo. Dio la casualidad de que este sacerdote fue quien hizo la referencia y le dio el motivo para él poder expresarse. Y lo digo así porque el presidente habló durante, la gente dice 30 minutos, fue casi 31 minutos. O sea, que en un acto donde no está en el protocolo o en el programa prevista la intervención del presidente de la República, y que el presidente de la República aproveche ese escenario para expresar, hacer una especie de aclaración y al mismo tiempo hacer un resumen de su programa de gobierno o de sus ejecutorias de gobierno durante 31 minutos, eso no es una simple reacción. Eso es algo que estaba ya previamente calculado o previamente estimado. O sea, me imagino que el presidente estaba esperando algún motivo para pararse y aprovechar y mencionar algunos de los logros de su gestión gubernamental. Y eso es positivo, eso está bien.
Claro, el presidente habló de salud ahí y debió tener cuidado porque en materia de salud no le ha ido muy bien al gobierno del presidente Danilo Medina. Sin embargo, esa intervención me hace recordar algo que ocurrió también en Santiago de los Caballeros con el presidente Leonel Fernández, cuando se estaba debatiendo aquí la lucha por el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Estoy hablando de 2011, más o menos, 2011, creo que sí. Cuando ya el presidente Leonel Fernández llevaba 7 años consecutivos de gobierno, más 4 años anteriores, o sea, 11 años de gobierno. El presidente Leonel Fernández pidió la palabra en un acto donde no estaba previsto que él hablara, para hacer referencia a las razones por las cuales él entendía que el gobierno no debía invertir de la noche a la mañana el equivalente al 4% del Producto Interno Bruto en educación. Y sus argumentos, en resumidas cuentas, se basaban en el hecho de que previo a hacer grandes inversiones en educación, era preciso elaborar o diseñar un plan estratégico en materia educativa de forma tal que esa gran inversión fuera efectiva y que diera los resultados que una inversión de esa naturaleza ha de proponer. Los argumentos del presidente Fernández no fueron malos, fueron muy razonables y muy bien razonados. Pero la gente reaccionó de manera adversa. ¿Por qué? No porque no estuviera diciendo la verdad, sino porque el argumento que él estaba poniendo era algo que precisamente a él le correspondía haber hecho en los 11 años que duró gobernando hasta ese momento cuando lo dijo. Él hablaba de la necesidad de diseñar un plan maestro de ejecución de un presupuesto grande para el sector educativo, para que fuera efectivo. Ah, bien, pero ¿cómo es que usted, presidente, y fue lo que le reclamó la gente, en 1997, con apenas un año de gobierno, promovió la aprobación de esa legislación, de esa ley, que establecía el 4% del Producto Interno Bruto para la educación? Duró 3 años siguientes de su primer periodo, no ejecutó ese plan. Y luego ya tenía 7 años de gobierno en su segundo y tercer periodo y tampoco lo ejecutó. Y luego dice ya, en el ocaso de su gestión gubernamental, que usted no podía invertir el 4% del Producto Interno Bruto en educación porque había que hacer un plan previo. Un plan previo que debió hacer usted luego de 11 años de gobierno. O sea, por eso los presidentes a veces tienen que tener cuidado cuando hablan. En el caso del presidente Danilo Medina, sus argumentos y su exposición de sus logros de gobierno en estos últimos 5 años fueron bastante buenos, pero mencionó algunos puntos donde realmente no hay muchas luces y ahí debió tener cierto cuidado. Pero aprovechó sus 31 minutos para hacer las aclaraciones debidas. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos Dinámica Económica. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción
siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, una tierra con historia que nos corre por las venas. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Bien, señores, ya en el último segmento de su espacio de Dinámica Económica queremos expresar nuestras mejores intenciones o nuestros mejores deseos de que la decisión que tomó el Banco Central, la autoridad monetaria, de liberar hasta el 2.2 puntos porcentuales del encaje legal para facilitar mayor liquidez al sector financiero a los fines de financiar de manera con tasas atractivas sectores de exportación, de micros, pequeñas, medianas empresas, del comercio, del consumo, de la agropecuaria y principalmente del sector habitacional o el sector inmobiliario, pues la verdad es que es bastante positivo. Estamos hablando de más de 20.400 millones de pesos que se suman también a otros recursos que estaban ahí en reserva, y eso es importante. Y ha de contribuir tal vez con una mayor dinamización de la economía. La economía dominicana marcha bien. Marcha bien, los niveles macroeconómicos están bastante bien controlados, la estabilidad es bastante bien atractiva, pero ciertamente se requiere de un mayor dinamismo. Entonces llegar a la segunda mitad o entrar a la segunda mitad del año, habiendo notado un crecimiento menor que crecimientos de años anteriores, o sea, una especie de desaceleración del crecimiento de la economía, pues parece que motivó a las autoridades monetarias a hacer una revisión en ese sentido. Y eso no es negativo. No es negativo. Ahora, lo que uno se pregunta es si va a haber en nuestros sectores económicos la suficiente demanda de esos recursos necesarios para el desarrollo económico. Porque aquí a veces nos perdemos en algo. Y es que cuando los sectores productivos o los sectores económicos se refieren a las necesidades para dinamizar la economía, se menciona mucho el financiamiento, la necesidad de acceder a financiamientos blandos. Pero aquí ocurre que aún con una oferta de financiamientos con tasas de interés atractivas, los sectores no necesariamente lo demandan ese financiamiento porque tal vez tienen otro tipo de necesidad. Y en eso quiero poner énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas. Aquí las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente las microempresas, tienen necesidades que van más allá del acceso a financiamiento. Porque el acceso a financiamiento, incluso con tasas de interés altas, les resulta rentable en sus negocios informales o pequeños. Quiere decir que los niveles de rentabilidad no necesariamente están limitados por la posibilidad de acceder a un financiamiento con tasa de interés blanda, sino que tal vez hay otros aspectos que tienen que ver con la operatividad en sí mismo o con la facilidad de la operatividad de esas pequeñas empresas, con la facilidad de la forma en que pueden tributar y pagar sus impuestos sin la necesidad de verse afectadas por trámites burocráticos que impidan su desarrollo. Entonces, el Estado tiene que identificar cuáles son los aspectos que necesitan nuestros actores económicos para su desarrollo pleno, adicionales a el acceso a financiamiento. El acceso a financiamiento es un punto efectivo para la dinamización de la economía, pero hay otros aspectos que tal vez hay que revisar con mucho más detenimiento y ponerlos en ejecución. Pero no tenemos tiempo de hacer referencia a esos aspectos porque ya el programa llegó a su final. Nosotros continuaremos conversando con ustedes como siempre a esta misma hora y por este mismo canal. Felicitaciones a los padres en su día. Bendiciones.